Bien, acuerdo entre el Gobierno Nacional, Correo Argentino, a mediados del año pasado, y el cuestionamiento ahora de una fiscal de la Cámara Comercial que dice hay que rechazar ese acuerdo por abusivo y, en definitiva, la fiscal dice se termina beneficiando a la familia del presidente porque Correo Argentino relacionado con Franco Macri. Mariana. Claro, hay varios temas para analizar en Desde esto. el gobierno dicen otra cosa distinta, exactamente, ¿no? Ministerio que de Comunicación. se conoció ayer a partir de lo que había sido la objeción de esta fiscal de Cámara. De todas maneras, lo va a tener que determinar la justicia. ¿Pero de qué estamos hablando? De Franco Macri, cuando era el dueño del Correo Argentino. Recordamos, el Correo Argentino se estatizó en el año 2003, pero desde el año 2001 ya estaba arrastrando una deuda que son estos 298 millones de pesos del canon que tenía que pagar el Correo Argentino al Estado Nacional. Exactamente, la deuda inicial. Esto es un juicio que lleva 16 años, independientemente de lo que es después el juicio por la estatización del año 2003. Esto era una deuda que tenía. ¿Qué dice la fiscal en este caso? Que el acuerdo al que llegó el Gobierno Nacional el año pasado es abusivo y ruinoso para el Estado Nacional, porque se estaba condonando una deuda que en los cálculos que hace un organismo específico, técnico, que pide justamente esta fiscal, serían 4.277 millones de pesos a valor actual. Al valor hoy, claro. Exactamente. Hay otra cuestión que tiene que ver con un número que seguramente todos habrán escuchado hoy, que tiene que ver con los 70.000 millones, que sería el perjuicio para el Estado si se va o si se lleva los intereses al año 2033, que es cuando se termina de pagar justamente esta deuda. Claro, porque el acuerdo dice ahora, llevaron la cifra de 298 millones, a hoy 600 millones, dice. Esos 600 millones se van a pagar en 15 cuotas anuales y se empieza a pagar dentro de un año. Sí. Por lo tanto, se lleva a 2033. Con los intereses que aplica este organismo, dice, todo esto se llevaría a 2033 a los 70.000 millones de pesos. No es que el Estado lo tiene que pagar a Correo Argentino los 70.000 millones de pesos. Claro, porque lo que se suma en esos 70.000 millones de pesos son los intereses por los años transcurridos. ¿Y desde cuándo? Desde el 2001. ¿Qué dice la ley de quiebras? Que no corren los intereses cuando una empresa se presenta a concurso de acreedores. Claro, una acreencia se presenta en un concurso de acreedores, en el momento que ingresa se suspenden los intereses. Pasa en todos los tipos de concursos, entre privados o privados y el Estado. Sumamente injusto, y que alguna vez el Congreso debería justamente reformar esa ley, porque lo que hacen los empresarios es, cuanto más patean en el tiempo la cuestión, claro, se termina licuando esa deuda que tenían y por la que ingresaron al concurso. ¿Qué dice el gobierno? De acreedores. Mariana. Bueno, el responsable acá es el Ministerio de Comunicaciones. Lo que dijo hoy el funcionario involucrado, que es el que firma justamente este acuerdo con el Grupo Macri, es que va a pagar 600 millones de pesos en estos 15 años, que no se le perdonó absolutamente nada y que es beneficioso porque para no hubo quita de capital. Exactamente, y que es beneficioso para el Estado Nacional porque mejoraron la oferta en lo que tiene que ver con las cuotas, de 26 cuotas en una oferta inicial, después pasaron a 19 y terminaron en 15 cuotas. Y además aceptaron subir el interés 7% anual. Claro. Lo cierto es que la oferta inicial era de 6%. Mejoraron solamente un punto el interés. Y la Cámara Comercial será la que deberá resolver, o la Corte Suprema de Justicia en definitiva. 293 millones de pesos en el año 2001 a 2003 eran 293 millones de dólares. Claro, ahí está el debate. Hoy serían... Ese valor no son 293 millones de pesos, sino que son casi 4.800 millones de pesos hoy en día. Sí. Esa es la actualización también que hace la fiscal. Esa es la actualización que hace la fiscal a partir de valores actuales. Pero la fiscal no dice esto es la pérdida para el Estado. La fiscal lo toma para justamente sostener el argumento de su dictamen, que de todas maneras va a tener que resolver la Cámara, que efectivamente es un acuerdo ruinoso, porque es muchísima la diferencia si potencialmente se hubiese pagado lo que correspondía por la dolarización, que no corresponde tampoco por la ley de quiebras, y por los intereses, en este caso, que no corren. Un punto crítico, digamos, del acuerdo es que Correo Argentino pagaría esa suma de acuerdo a los juicios que le vaya ganando el Estado, que tiene pendiente con el Estado por el cobro. Eso está también en el acuerdo. A partir de la estatización. Eso es otro de los puntos conflictivos. Y además en lo que tiene que ver con
el funcionario que firmó y todo lo que está detrás de esto, que es el cambio de parecer del Estado argentino a partir de que Mauricio Macri es el presidente de la Nación respecto de este juicio. La cuestión ética antes que legal. Exactamente. Si uno lee las 64 páginas del dictamen, la fiscal hace más hincapié no tanto en la condonación de deuda y en los famosos 70.000 millones de pesos, sino justamente en la falta ética del funcionario que intervino en este caso y que no cuenta con la independencia suficiente y el cargo, que era un cargo solamente por 180 días hábiles. ¿Es ético o no es ético? Fondo en la Argentina, que es la famosa licuación de las deudas, ¿no? Argentina, a pesar de ser un país con alta inflación de manera recurrente, por la convertibilidad tiene prohibida desde el año 91 la indexación de las deudas. Y además, en los casos de los concursos y de las quiebras, una vez que vos iniciás un concurso, dejan de correr los intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que vos tenés un deudor. El incentivo que tiene el deudor es no pagarte, porque se inicia el concurso y la deuda se licúa, dejan de correr los intereses, se suspenden los intereses, nunca se actualiza la deuda. Y como en este caso, una deuda que en 2001 era de 296 millones de pesos, hoy para el correo sigue siendo de 296 millones de pesos. Y resulta que en el medio pasaron 15 o 16 años. Y resulta que ahora el Estado solo va a recibir en total 600 millones de pesos a 2033, que puestos a hoy representan una quita del 72%, no según la fiscal, a la que algunos podrán criticar, sino según gente que tiene una visión más cercana a la del propio gobierno. Y recordemos que el límite que establecía la ley y que se sigue generando es del 60%. Para que una quita sea razonable tiene que ser máximo del 60%. Acá el tema es que hay un conflicto de intereses. Claro, y esa es la segunda cuestión, que es... Bueno, ¿puede un funcionario del gobierno, que es un funcionario menor, ¿no? Es el director de legales o de jurídicos de un ministerio, designado por el ministro, con un contrato transitorio, ni siquiera es de planta permanente, con lo cual no tiene estabilidad, no tiene los mismos deberes y la misma estabilidad y la misma independencia que tiene un empleado público? ¿Puede ese funcionario tomar la decisión por sí solo, violando la ley, porque no tuvo la autorización expresa de la superioridad, que era el ministro Aguad, ni un decreto del Poder Ejecutivo? No intervino la Procuración del Tesoro, no intervino la Oficina Anticorrupción. ¿Puede con su simple firma acordar una quita de por lo menos el 72% respecto de una deuda de una empresa del padre del presidente de la Nación? Es evidente para cualquiera de nosotros que allí existe un conflicto de interés y esto no ha sido bien resuelto. Hay conflicto de interés, Ese hay es una el desidia tema del Estado por principal. cobrar sus acreencias a lo largo de la historia. Es una cuestión endémica lo de licuar las deudas del Estado a los grupos económicos. Lo cierto es que esta deuda está del 2001. Ya han pasado casi 16 años. Ningún gobierno que transcurrió allí se preocupó demasiado por cobrar esta deuda. Tal cual. Que tenemos que pagar todos los argentinos. Y hay un tema también, es que de una vez por todas los organismos de control deben ser realmente independientes. Hoy la Oficina Anticorrupción, su cabeza, su titular, depende del nombramiento del presidente de la Nación. Nadie le puede pedir a esa persona que sea estricta en el cumplimiento de la ley. Ya hay 4 causas judiciales, ¿no? 4 causas judiciales. La oposición, sobre todo el Frente para la Victoria, presentó varias denuncias, pero mañana el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, que es sobre quien pesan varias de las críticas, va a recibir, invitó a su despacho a la oposición justamente para darle las explicaciones.